Estimados, ¿cómo están? Un abrazo grande. Estamos hoy día en entreprendidos.com hablando de emprendimiento nacional y el día de hoy estamos con Valeria Gómez, una destacada periodista que la conozco hace muchísimos años atrás cuando partimos los dos en el área de las comunicaciones en Chilevisión y ahora trabaja en Bio Bio en un programa espectacular que se llama La Vida Misma. Así que hoy día vamos a estar hablando de eso, de la vida misma y cómo ha cambiado todo este acontecer nacional. Estimada Vale, ¿cómo estás? Aquí estamos en la lucha, como todos los emprendedores, sobre todo los del área comunicacional, que es donde nosotros nos conocimos, pero que ha sufrido varios cambios antes de lo que fue el 18O, el estallido social, y que ahora se ha agudizado con el tema del coronavirus. Sí, efectivamente. Pero quiero comenzar con la vida misma. Cuéntame, ¿qué trata tu programa en Bio Bio que me tiene tan motivado? Pero antes que respondas mi pregunta, te comento a ti que nos estás viendo o escuchando que lanzamos una colección de libros en versión digital para que los leas de inmediato y también en su versión audible en Amazon, para que pases por nuestra página entreprendidos.com y los compres desde ahí. Ahora te hago una pregunta. ¿Hay algún emprendedor que te gustaría conocer y quieres una reunión con él? Reserva tu hora con nosotros y prepárate para que tengas una reunión en video chat 1 a 1 y así puedas mejorar tu proyecto o tener un plan de trabajo. Ya lo sabes, revisa nuestra web entreprendidos.com, emprendimiento en práctica. Pero quiero comenzar con la vida misma. Cuéntame, ¿qué trata tu programa en Bio Bio que me tiene tan motivado? Bueno, la vida misma, aprovechar las redes sociales, la vida misma _TV y el mío Dato de Balú, responde precisamente a este tipo de temáticas. Hablar de la vida misma es esto, es cómo resolvemos problemas que nos afectan, en este caso de manera transversal, y cuáles son las propuestas, quizás desde lo más positivo, para ayudar a la gente a tener orientación a través de información fidedigna, con expertos, y mucho desde la experiencia. La vida misma tiene una consigna que es desde lo ideal a lo real. Eso quiere decir que si a mí me plantean un tema, por ejemplo, divorcio, hay servicios como lleva tu divorcio de manera saludable. Hay todo un trabajo ahí de expertos y todo, pero todos sabemos que cualquier proceso de divorcio es súper complejo y donde hay que considerar una serie de elementos que están de repente lejos de generar una propuesta saludable ante estas dificultades que son súper cotidianas. O también tenemos temas súper como más complejos que tienen que ver con la reparación del abuso sexual, y es cuando tú hiciste todo para que no te pasara algo con tu hijo y te pasa igual. ¿Qué hacemos ante eso? Y uno de los temas que también tocamos, quizás yo no lo había visto, tiene que ver con el bullying. ¿Qué pasa cuando es mi hijo el que ejerce el bullying? No se dice el agresor ni el victimario. Eso yo lo aprendí con la Fundación Todo Mejora, que me explicó bien cómo se tienen que usar los términos y que también es un desafío para los periodistas aplicarlos como corresponde, porque tú sabes que lo que uno dice o arma audiovisualmente genera realidad. Y en eso hay que ser súper responsable. Entonces la vía misma es eso. Y obviamente que se cruzó desde el 18 con todo el tema del emprendimiento, de la economía circular, de cómo aprendemos como sociedad a plantearnos, a cuestionarnos la forma en que nos estábamos relacionando, a cómo el modelo de desarrollo económico actual nos va perjudicando en el mediano y largo plazo en algunas esferas, y que se evidenció con esta crisis sanitaria, donde yo creo que gran parte de la población, excepto el 1%, en nivel mucho menor, se vio absolutamente expuesta y nada, vulnerable. Esa es la vida misma, digamos. Sí, no, Pero más desde lo positivo. sí, claro, y yo sé que tú tienes mucha experiencia haciendo nota. Yo hacía el hincapié al inicio del programa. Nosotros nos conocimos, yo creo que el año 2002, trabajando en Chilevisión. Yo estaba partiendo con mi práctica, tú ya estabas en el periodismo, y nos tocó estar en la calle, estar in situ, estar entrevistando a un emprendedor que partía, estar en una protesta en la tarde. Ese sentimiento noticioso que creo que es el que todos que nos apasiona, ¿no? De estar ahí en vivo con la gente compartiendo, de hacer una pequeña nota que tú sabes que a las 9 de la noche todo el mundo la va a ver. Eh,
¿cuál sería para ti la sensación que te provocó cuando sentiste este cambio social que estaba ocurriendo en Chile? A ver, voy a partir aclarando un punto. Yo también hacía la práctica el 2002. Ah, muy bien. Somos dos practicantes. Yeah. Y como bien dice, bueno, yo estuve 15 años en televisión, en distintos departamentos de prensa, y la gran mayoría de esos años fue en la calle. Yo partí cubriendo un área que era muy masculina y que tiene que ver con el área policial en la noche, donde tú conoces distintas realidades y tenés harto terreno, o sea, llegas a relacionarte desde el periodismo con temas que son súper duros y súper profundos de una sociedad súper desigual, donde la gente no tiene cómo conocerla, sino a través de reportajes donde generalmente se estigmatiza algunos sectores y donde los análisis y en profundidad, lamentablemente, estos espacios no te los dan. Porque siempre hay que darle una vuelta. O sea, a nadie, por ejemplo, le gusta la delincuencia y todos estamos en contra de que algo nos pase, y siempre la protección familiar va a estar en primera línea. No obstante, creo que también hay que entender los contextos en los cuales se dan estas dinámicas. Yo estuve en poblaciones muy complejas, cuando también pasé al día, porque uno en la tele pasa por distintos turnos, donde tú efectivamente decías, o sea, uno de repente andaba súper emperifollado y toda la cuestión, porque tenía ahí una pauta con los ministros de presidencia, y después tenía que ir a las 8 de la noche a una balacera. O sea, es así, es esa locura, y es muy entretenida por lo demás a quienes nos gusta. Pero, por ejemplo, yo recuerdo haber estado en la población San Gregorio, que le decían La Sangre, que es una de las más complejas para entrar, donde prácticamente tú tenés que pedir permiso al alcaide, que es alguien del lugar, y generalmente está vinculado al narcotráfico. Y claro, yo recuerdo perfecto que fui a hacer una nota donde había una vecina que habilitó una casa donde todas las semanas esperaba a los niños más vulnerables, que juntaban el hambre. Yo todavía recuerdo que ella dijo, juntan el hambre porque en sus casas no comen. Y además ella les pasó un cuaderno para que los niños fueran como votando o expresando sus emociones, y votando un poco lo que tenían. Y ella ahí me decía que la gran mayoría era abusado sexualmente por sus familiares, que el abuso intrafamiliar es uno de los más recurrentes. Entonces, cuando tú tomas una serie de elementos, tienes en una población este tipo de niños que nacen, que no eligieron dónde nacer, donde se exponen a todo esto, ¿qué oportunidades de verdad les estamos dando? O sea, yo salí de esa casa y había una chica que no había tenido más de 11, 12 años, con una minifalda colegial y unas botas donde tú entendías perfectamente lo que ella estaba haciendo. Entonces, cuando tú tenías esos contextos, al menos tenías el deber de recogerlo y tratar de alguna forma traspasarle a la gente esto que no se ve recurrentemente. Eso es lo bonito del periodismo cuando es por vocación. Y es más, paréntesis, a nosotros nos tocó el inicio del Transantiago. Y yo siempre me voy a acordar porque fue una locura, era una locura, uno como practicante, yo asistente de cámara, ayudando al camarógrafo, todo lo que tenía que hacer. Y nos tocaba ir a las 6 de la mañana a la estación de metro, porque era lo que estaba funcionando en esa época, y en las micro ya no estaban, y pasábamos a ser en un segundo asistentes sociales, porque toda la gente se acercaba y te protestaba y te reclamaba a ti, y te decía, oye, pero ¿qué está pasando? Yo tengo un perro aquí. No se preocupe, no se preocupe. Bueno, este es el teletrabajo, ¿no? Claro, este es el teletrabajo. Pero sí, pues uno la hace de psicólogo, no sé si asistente social, ahí tengo dudas, pero sí creo que la gente cuando nos quiere, porque también nos odia, bueno. Y con justa razón en algunos casos, tiene la esperanza de que uno lo ayude. Sí, claro. Pero cuando uno expone a la necesidad de una persona, no sé por qué pasa que las autoridades rápidamente, o en muchos casos, reacciona y logra resolver el conflicto que esa persona está viviendo. Yo lo viví un montón de veces y me sentía súper feliz porque de alguna manera tú le cambias la vida a una persona. Sí. Y cuando le cambias, aunque sea una vez la vida a una persona, tú te tenés que dar por pagado. Sí, claro. Eso es lo bonito de la televisión también, por el alcance y el impacto que tiene
y que ha tenido durante años, a pesar de que la industria ha cambiado. Sí, yo ayer en LinkedIn, estaba revisando el LinkedIn, sigo a Cristian Leal, que es el director de BioBio Chile. Te voy a compartir la cita que él escribió. Dice, este sábado subimos por redes sociales que el pub sin reserva cerró definitivamente. Era uno de nuestros lugares favoritos con mi esposa y tenemos cálidos recuerdos desde su apertura. Por desgracia no serán los únicos. Mientras yo aún puedo pasar la cuarentena en relativa comodidad, mientras siga teniendo empleo, para muchas personas cada día es una cuenta regresiva de cuánto más resistirán o de cómo podrán llegar sin ingresos hasta fin de mes. Yo le respondí en el LinkedIn y le puse, hola Cristian, te doy mi punto de vista. Esto no solo pasa por el coronavirus ni el estallido social, esto pasa independiente de quién lea esto, sea de izquierda o de derecha, porque tenemos un Estado que se farrió 20 años en construir buenas y sólidas políticas públicas, logrando con ello un sólido y desastroso monopolio. Por otra parte, la sociedad está completamente perdida entre un anhelo de socialismo, le hace no como política, sino como valores humanos, pero con una vía centrada en el consumismo. Vale, ¿qué podemos hacer en estos tiempos en que en realidad siento que la sociedad está un poco perdida y este coronavirus vino a dar el golpe de gracia a todo el movimiento social que estábamos viviendo? ¿Qué piensas tú? A ver, yo no podría en ningún caso decir qué podríamos hacer, que no soy quien de partida. Pero yo creo que más que el coronavirus, el estallido social es un resultado. Como decía la frase, no son 30 pesos, son 30 años, donde la gente se cansó, porque yo creo que ya no tenían nada más que perder. Y yo creo que eso no... Bueno, no sé, yo creo que a los que tenemos cierta sensibilidad social y que tenemos muy claro en qué posición de la vida estás, esto respondió a eso, a basta. O sea, basta por favor del abuso. Mira, yo te voy a contar un caso súper particular. Yo el otro día tuve una emergencia médica, yo pago ISAPRE, soy del porcentaje menor que tiene ISAPRE, pero que voy a dejar de tener. Pago no poca plata, siendo yo la única beneficiaria, y fui a una clínica en Providencia para que me atendiera una urgencia que finalmente resultó con diagnóstico en proceso, pero que al parecer no era grave. Con ISAPRE, ¿sabes cuánto me salió la cuenta? ¿Cuánto? Échate una cifra, para un rato. Es que no sé, puede ser 100 Medio lucas, millón de 200 pesos. lucas, wow. Medio millón de pesos. Una Y con el persona que, descuento comillas, incluido. es privilegiada. La cuenta final eran de 623 y la cobertura del ISAPRE fue de, no sé, nada, y yo voy a terminar pagando 501.000 pesos con un plan que no es malo, bueno, es pésimo, digamos, pero cuando te lo venden, te dicen, no, usted tiene cobertura aquí, tiene cobertura allá. Ya, filo, el tema es que yo podría eventualmente, o sea, tengo que pagar esa plata, pueda o no pueda, siendo una privilegiada. Entonces tú vas entendiendo, y por otros casos, esto fue muy reciente, que aquí en Chile la gente, si no tiene plata, se muere, punto. O sea, mientras yo esperaba que me atendieran, llegó una familia de escasos recursos, porque quería hacerse el test del coronavirus, porque la guagua y un adulto estaban presentando síntomas, y habían estado en contacto con una persona en su entorno que había dado positivo. La señora le explicó que el precio era de tanto, creo que entre los dos, o cada uno tenía que pagar 70 lucas para partir con todo el procedimiento, porque no era solo el examen. Ellos se miraron y se fueron. Entonces, ahí tú decís, basta, o sea, esto tiene que cambiar, esto debe cambiar, o sea, no puede ser que nosotros sigamos pagando con la vida, con la juventud, con horas de trabajo, que nadie te las valoriza como corresponde, donde las mamás o los papás no tienen el tiempo para estar con sus hijos, etcétera. Y esto hablo para sectores vulnerables y para clase media. Yo siento que la clase media tiene un deber de reconocerse en el lugar que le corresponde, porque si bien ha logrado un estándar de vida, hay una periodista española que es de apellido Fallarás, si mal no recuerdo, que a ella le pasó una situación muy particular, y ella habla hoy de los pobres enriquecidos.
Y yo creo que la clase media es eso, pobres enriquecidos, que en el fondo han logrado tener buenos sueldos, buenas pegas, pero que cuando tú pierdes eso con una crisis como esta, ¿a qué regresas? Si, por ejemplo, no tienes respaldo financiero, si no ahorraste porque no pudiste, porque la máquina te come, ¿a qué vamos a llegar? Y eso es parte de lo que está pasando, no solo con los emprendedores, que lamentablemente son uno de los más afectados, y eso tú y yo lo sabemos. O sea, yo tengo una agencia en paralelo al programa de comunicaciones, me estaba yendo súper bien, y perdí todos los clientes. Si yo no hubiese ahorrado el tiempo que me fue bien, y que es un proceso de años, hoy yo no tendría para cubrir los mínimos. Sí, claro, no, te entiendo perfectamente, y es por eso que te hacía la cita de Cristian, porque él hablaba de un negocio que él iba con su señora y que disfrutaba mucho, y que claramente es un ejemplo más de todos los emprendedores que están pasando muy mal momento, y yo creo que eso también te lo da la experiencia que tienes tú, la experiencia que tengo yo. Por lo general el emprendedor no está mirando el mes a mes, él está mirando 3 o 5 meses más adelante, y nos acostumbramos a estar siempre, constantemente tratando de buscar las tendencias, porque es parte de nuestra obligación, ¿no? Nosotros no estamos viendo el qué va a pasar mañana, y siento que hay muchos emprendedores en estos momentos, lamentablemente, que tenían compromisos monetarios importantes, se vieron con grandes problemas, por lo mismo que dices tú, este tema de que no sabemos qué somos, estamos en una sociedad de transición, donde está todo muy monopolizado, donde hay clase, no sé dónde está la clase media, porque es una clase media que gana 10, pero gasta 11, y que vive en esta rueda de ganar y pagar. eh, Ya, es que eso era un poco lo que tú planteabas, Mm. el tema del consumismo, eh, donde se le da un valor inadecuado, y que yo creo que todos hemos caído en eso en algún minuto. O sea, yo también en algún momento viví ganando 10 y gastándome 15, porque se supone que tú tienes que pagar un montón de plata en educación, donde tienes que estar vinculado a una ISAPRE, donde tienes que tener cierto nivel de vivienda, etcétera. Eso puede responder también a deseos personales, sin duda. Eso mismo te iba a decir, porque también entendámoslo no como algo malo, ojo, yo no lo quiero potenciar desde la vereda mala. Es más, lo que yo siento es que tenemos que esto nos sirva. ¿Cuáles son las conclusiones que estamos sacando en estos momentos? Para Chile es realmente difícil, porque estamos divididos entre el estallido social y el problema sanitario, y son dos cosas totalmente distintas. Una es interna, la otra es externa. Una nos muestra que no hemos sacado buenas conclusiones en estos 20 años, donde yo insisto, las políticas públicas no se dedicaron a generar una sociedad al mismo tiempo de generar un sistema económico. Todo fue 100% sistema económico, sin un apoyo social. Con el pasar de los años vino este tema educacional, donde los chicos peleaban y peleaban por tener estudios, por tener gratuidad, por tener beca, etcétera, etcétera, que en nuestros tiempos no existía, o si existía estaba la Juan Gómez Milla para ser profe y sería. Eh, pero aquí yo siento que hay una gran diferencia, y es donde nosotros como comunicadores tenemos que poner este punto aparte y decir, a ver, tratemos de razonar con lo que pasó, porque si no razonamos en lo que pasó no vamos a poder seguir construyendo futuro. Y ahí donde siento que en tu caso, por ejemplo, como periodista, siento que somos responsables, buenos catalizadores de poder traducir este tema y presentarlo a la sociedad nuevamente. O sea, yo creo que el estallido social primero nos llamó a eso, a cuestionarnos todo, pero que tiene que ver más que tiene que ver con el modelo capitalista, donde todos sabemos lo que significa. Eh, y después el coronavirus también expone la precariedad y la vulnerabilidad de la gran mayoría del país, y que evidencia nuevamente la desigualdad. O sea, más allá de un factor interno y un factor externo, o sea, para mí el estallido social no es interno, obedece
a todo un cuestionamiento mundial respecto a esta forma en la que estamos viviendo. O sea, no fue solo Chile, también fue en Europa, fue en Francia, no recuerdo otro más, pero no es una cosa propia de Chile. Esto tiene que ver con el mundo, tiene que ver cómo nos relacionamos con el medio ambiente, tiene que ver cómo funcionan las industrias, cómo explotamos nuestros recursos naturales, lo que es el hacerse cargo también, ¿cachai? O sea, no es solo que fuéramos víctimas, nosotros también tenemos, comillas, creo yo, una cuota de responsabilidad en lo que le exigimos también al planeta, en por qué tener que cambiar el auto todos los años. Si tú puedes estar perfectamente con un auto 10 años, porque tenéis que cambiar las cosas de la casa. O sea, es como, ya, pues, paremos un poco. Yo estoy muy, muy en la onda del trueque, y mucho más allá del reciclaje, de darle una segunda o tercera vía a las cosas que nosotros creemos que ya no nos sirven. La ropa, algo tan simple. Yo me inscribí en una página por Instagram donde mucha ropa que yo ya no ocupo, la puse a la venta vía internet, y la que no calificó para estar a la venta te da la opción de donarla a una fundación, ¿cachai? Entonces, esas también son formas de subsistir, de relacionarnos, donde ese emprendimiento ojalá le vaya súper bien, pero que todo nos llama a cuestionarnos la forma en que nos estábamos moviendo. Si alguien ni siquiera se da el tiempo para hacer ese análisis, es complejo. Es complejo, tiene que ver con darse cuenta, o sea, incluso ha salido mucho en conversaciones donde hay que replantearse el tema de, da lo mismo por quién voto, porque yo tengo que trabajar igual. No da lo mismo, señor, señora, por quién vota, no da lo mismo. Ahora, si bien es cierto, hay mucho sentir general de que son todos lo mismo, probablemente tenga mucho de eso, pero también hay diferencias sustanciales, donde también hay que exigir más, donde hay que instruirse más, donde hay que estar más informados para exigir también tus derechos. Pero con este sistema donde la gente se levanta a las 5 de la mañana, donde el ministro te invita a madrugar, básicamente casi porque al que madruga Dios le ayuda, donde la gente no duerme, no se alimenta bien, ¿qué espacio tiene para acceder a la cultura, a la información, a educarse? Alguien puede decir, ya, pero está el internet. Sí, pero si yo estoy agotadísimo, es verdad como que quiero puro llegar a mi casa, comer algo y acostarme. Entonces hay todo un sistema social que nosotros tenemos que cambiar. Y yo creo que el 18 fue el inicio de un proceso largo que ojalá termine en esta nueva constitución, donde sea desde la ciudadanía, los dirigentes, etcétera, donde se escriba una nueva forma también de construir sociedad, y que también exija los mínimos. O sea, no puede ser que nuestros mínimo, salud, educación, un poquito mejor de calidad de vida, porque la merecemos, es lo justo, por derecho, sean los máximos de las autoridades y también del sector empresarial. O sea, llamar a salir a la calle a producir en este contexto es difícil. Uno entiende que hay un tema económico, hay un tema de recesión, y obviamente necesitamos producir, pero no se puede poner eso por sobre la vida humana. Entonces, da para largo esta conversación, estimado Nicolás. Estimados, estamos hoy día en entreprendidos.com conversando con Valeria Gómez Fuensalida, querida periodista que tiene su programa La Vida Misma en Bio Bio TV. Estimada Oye, Vale, La Vida Misma también es un emprendimiento. eso mismo te quería preguntar, pasando a la vereda del emprendimiento, ¿cómo está o cómo ves tú tu proyecto y en general cuáles serían tus tips para los emprendedores en esta época tan difícil? Ya, emprender no es fácil, y yo creo que en el concepto emprendedor o emprendimiento está disfrazado el tema del autoempleo. Uno decide a veces emprender porque entiendes que el lugar donde estás formalmente trabajando no cubre tus reales necesidades y determina tu calidad de vida, o sea, dependiendo de tu sueldo,
tú es como alimentas, educas a tus hijos, por ejemplo. Y en ese sentido yo he sido bastante orgullosa y por eso decidí emprender. Cuando entendí, por ejemplo, que lo que yo realmente quería ganar o la plata no estaba en la tele, no para la gran mayoría, digamos, que no es el caso de los que leen noticias o de los rostros, como se dice. Había un concepto ya, el rostro emergente, que era al que lo dejan tener de repente una lectura de noticias, y estábamos los rostros sumergidos, que jamás íbamos a tener ninguna posibilidad de nada. Oye, Pero, déjame hacerte esta pregunta para que aterricemos. eh, Vamos a citarnos en esos tiempos. Por ejemplo, la práctica se pagaba como 70 lucas, 100 lucas, ¿cierto? 50. Claro, 50. Yo llegué a tener luz de 70. Yo creo que ahora, imagínate todos los años que han pasado, y recién ahora yo creo que la práctica debe estar como en 100 lucas. O sea, ¿cuántos años? En 20 años subió 20 lucas. 10 lucas. Mira, mi primer sueldo en tele, y que me lo plantearon así como, mira, en realidad hemos hecho un esfuerzo, quizás no es tanto dinero, pero te vamos a pagar 50 lucas en la práctica, primer sueldo periodista, 110.000 pesos. Calcula. O sea, Una millonada. tú dices, broma, estudié 5 años, no me eché ningún ramo, Claro. nada, se supone que en la educación estaba la oportunidad de un montón de mejora. Después llevaba, no sé, 5 años y ganaba 300 lucas. Después de 10 años, Nico, ganaba 550 lucas en un canal de televisión, siendo periodista de prensa, donde cubrí un montón de hechos noticiosos, hitos, la detención de Espiña, la llegada de Paul Schaeffer, hice buenos reportajes. O sea, no sé si el valor de un profesional responde a lo que te pagan, yo creo que no, pero hacer el análisis de ganar 500 lucas después de 10 años, y con turno incluido, es a lo menos ofensivo. Sí, claro. Y yo sentía todo el tiempo eso. No, y sí. Cuando empecé a pitutear en paralelo, llegué al mundo de la minería, donde hacía reportajes para una revista, y empecé a notar que la plata no estaba obviamente en la televisión para nosotros, que estaba en el pituto fecundo, y fue tanto lo que pituteé en un año en particular, que pude hacer el pie que yo necesitaba para comprarme mi casa, que no tiene un valor menor, digamos. Y ahí dije, acá me independizo. Me fue como el forro. O sea, Es que, me fue como el forro, sí. y volví a la tele. Y yo decía, esto es como un divorcio permanente con la tele, hasta que ya logré salir. De televisión pasé a la red, de la red pasé a CNN, de CNN me invitaron a un proyecto donde yo iba a ser la jefa del corazón de este proyecto. Estuvimos 10 años como en marcha blanca para que finalmente ese proyecto nunca saliera al aire. Wow. Yo tuve la suerte de tener un pie quebrado en esa fecha, por tanto mi licencia se extendió como 6 meses más, y con eso yo pude mantenerme. Pero claro, tú decís, esa es la vulnerabilidad en la industria de la tele, o sea, o también te sometes a largos turnos, sí, donde mucha gente sacrifica su vida personal, y que no responde no se condice el sueldo con lo que uno hace. Claro, ahí uno se cuestiona harto. Ahora la industria de la televisión ha sufrido desde hace un tiempo bastantes modificaciones. Tú sabes que la mano de obra es bastante barata cuando eres joven y estás partiendo, y además la industria cambió con el tema digital. Sí, por eso te preguntaba, porque antes de saltar al tema digital, yo te hacía este hincapié porque siento que es muy bueno transparentar los números para dejar de hablar en el aire con respecto al tema de los rostros y la diferencia de sueldo, porque es verdad, las diferencias de sueldo son estratosféricas. O sea, estamos hablando de personas que están ganando, no sé, 7 o 10 veces más de lo que está ganando un profesional que está 24/7, 365 días del año, día y noche. Y yo creo que ese es la primera cosa que tenemos que darnos cuenta, es cómo este modelo comercial, industrial, nos terminó reventando a todos. O sea, ahora estamos viendo mucha gente que ha tenido que salir de los medios de prensa, la radio, programas diarios dándose a quiebra, equipos de fútbol dándose a quiebra, hasta Codelco se dio a quiebra. O sea,
yo sigo sorprendido. O sea, aquí hay un tema muy grande, pero en el tema de las comunicaciones efectivamente hay una gran diferencia y eso nos está pasando la cuenta. O sea, era lo que te decía, lo del autoempleo. O sea, yo me digo emprendedora, porque efectivamente soy emprendedora. Pero básicamente lo que yo hice fue autoemplearme y buscarme clientes por aquí, por allá, y vino esto y me quedé sin ni uno. Que era lo que yo te decía. Si no hubiese tenido ahorro, yo no sé cómo estaría hoy. Pero Sí, claro. esa realidad es porque yo la aprendí antes, porque yo ya me pegué el conchazo. Porque cuando yo me quedé sin cliente o no resultaron los proyectos, yo me quedé de brazos cruzados con 2 guaguas y sin pega, porque yo había renunciado. Y ahí Sí, le eché claro. mano a todo lo que tenía, líneas de crédito, tarjetas de crédito, y cubrir ese hoyo, te demoráis al menos 3, 5 años, que es lo que pediste al banco, para poder Sí, claro. pagar el consumo. Sí. ¿Cachai? Entonces es La como, bien ponderada bicicleta. exacto. Es terrible, yo creo que es terrible para Sí, todos, o sea, nada de lo que nosotros estamos hablando es una sorpresa. Lo sí, claro. importante es transparentarla, y de ahí también, como decía, viene la vida misma. ¿Cachai? Sí, Entonces, la vida misma es un proyecto que se autofinancia y que tiene que ver con la forma en que la industria está funcionando. Yo no soy empleada de la radio Bio Bio Chile, ni tampoco de esta patita que es Bio Bio TV. Yo fui, presenté un proyecto, me lo aprobaron y tenemos cierto modelo de negocio en el que yo llevo auspicio, la radio se queda con un porcentaje, yo me quedo con el otro, y ellos me pasan la plataforma para yo difundir este contenido, que soy yo la que produce, la que edita, y tengo contratado un camarógrafo que también es editor. ¿Dónde está, comillas, mi lucha? En que yo a este chico le pago no el precio mercado, yo le pago el valor que él le pone a su trabajo, porque esos son los cambios que hay que hacer, ujú, ¿cachai? Y parten desde cosas tan pequeñas como esa. Yo tengo la esperanza, la convicción de que esto es una vuelta larga, pero que vale la pena. Yo siento que hablar de economía circular, de hablar de otro tipo de sociedad, por ejemplo, nosotros tenemos un reportaje que hicimos en Rapa Nui, donde entendimos un montón de cosas, donde ellos, olvídate que van a dejar que se ponga un mall en la isla. O sea, no hay ni una posibilidad, ¿cachai? Donde toda la gente se saluda, se caiga bien o se caiga mal. Donde ellos respetan mucho la naturaleza, los ancestros, la forma de construcción. O sea, si yo tuviera las lucas para ir a Rapa Nui a comprarme una casa, la tapa se escucha más fuerte que el cañonazo a las 12. O sea, no te dejan, sí, porque hay que proteger este lugar único en el mundo, con las características que tiene. Ellos tienen harto del Conti, que somos nosotros, y ellos, de separar aguas, porque ellos la otra vez cuando conversaba con una dirigente allá, que es empresaria en la zona, me decía, ¿por qué nosotros tenemos que asumir el modelo económico con el que ustedes funcionan si nosotros tenemos una necesidad completamente diferente? Donde ellos, en vez de procurar que les llene de turistas, con aumentar la cantidad de viajes que se hacen a la isla, ellos dicen, con 2 o 3 nosotros estamos. Vivimos del turismo, sí, pero no sobreexplotándolo. Entonces, esas son las vueltas que hay que darse, y por eso la vida misma trata de poner esos temas que yo digo, yo me estoy pegando un lujo. Yo lo armé, yo me contraté de rostro, ahora sí puedo ser un rostro emergente, muy bien. y poner temas que a mí me interesan, ¿cachai? Yo, por ejemplo, he hablado de cómo el Estado chileno hasta no hace mucho tenía esclavizada la isla, donde la arrendó a un empresario europeo. Y esto recién cambió en el 60, estuvieron casi 75 años sometidos a este empresario, que los puso como estancia ovejera, perdón, y recién en el 66 el presidente Frei Montalva puso una ley donde los Rapa, o los Rapa Nui, porque se dice Rapa, no Rapa, fueron considerados sujetos de derecho. O sea, esos temas son los que para mí son importantes. Probablemente tengan cero audiencia, pero no es mi tema. Sí, bueno, Porque a claro, mí, ahí. 2, 3, 4 personas
me digan, oh, no sabía esto que me pasó en Facebook, donde un chico me planteaba, claro, nosotros nos enseñan solo la parte bonita, pero no tenía idea de esto. Entonces ahí tú decís, ya, esta vuelta va a ser larga, uno no está esperando reconocimiento, pero sí quizás hacer la diferencia en nuestro medio, donde todos nos conocemos, y tú lo sabes, con un contenido que aporte a hacer de nuestra sociedad algo un poquito mejor, más justo, y que nos beneficie en algún grado a todos. Es mi humilde postura. O sea, yo aquí no vengo a decir que lo mío es lo mejor ni nada, tiene que ver con mi sensibilidad y con lo que yo creo. Eso es. Sí, no, yo te entiendo perfectamente, Vale, te felicito, siento que has sabido reinventarte. Todo esto que hemos conversado son muchos ejemplos de tu perseverancia, de tu esfuerzo por sacar tu proyecto adelante, esa capacidad de moverte entre una situación y otra, en ser visionaria en las cosas que tú quieres y finalmente concretar este emprendimiento que es la vida misma, que te llena orgullo porque hace el contenido que tú quieres para la gente que tú quieres. Y claramente eso es lo que tenemos que hacer a futuro, empezar a hacer contenido que a nosotros nos parezca bien y que podamos sentir que es útil para los demás. Bueno, yo te quiero dar las gracias por este espacio. Me siento como las famosas. Ya, sin broma. Los que conocen mi humor saben que soy ridícula. Y nada, porque de alguna manera alguien, tu gente te va a escuchar y yo espero hacerle un poquito de clic a alguien. Y ojalá nos sigan en las redes sociales, La Vida Misma, _TV, donde hacemos hartos concursos para regalonear a nuestros seguidores, y también en el Dato de Valu, que es donde yo también planteo un poco estas temáticas. Porque sí, en esta sociedad, además ser mujer que decidió divorciarse y asumir el costo completo de lo que significa la crianza, emprender, etcétera, también tiene harto que debatirse. Sí, y con tu ejemplo, yo invito a los emprendedores que más adelante vean este capítulo, sea en Chile, en Latinoamérica, donde ustedes quieran, busquen a Vale, contáctense con ella, muéstrenle su proyecto. Yo creo que sin duda es una persona que te puede entregar mucho feedback en base a su experiencia. Y nada, que gracias por tu tiempo, Vale, te pasaste. Estoy muy contento. Ya, y lo último, la plataforma está abierta, así que quienes me escriban, siempre podemos hacer algo para difundir. Genial, voy a repita usted su Instagram o red social si alguien se quiere contactar con usted. Datos de Valu, así de simple. Me escriben, que lo he hecho con otra gente, oye, yo tengo este aspecto y vemos qué hacemos y hacemos notas para ayudarlos a difundir. Y también La Vida Misma _TV para quienes quieran concursar y también hacernos un feedback, porque aquí yo creo que todos nos podemos aportar. Genial, y Vale. Siempre hay algo por mejorar, así que se agradece todo. Súper, con eso terminamos el programa de hoy. Muchas gracias, Vale, por tu tiempo. Un abrazo grande a todos los que nos están viendo y nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Chao. Besitos, chao.